estás con nosotros. Déjeme leerle este texto y luego vamos a platicar un poquito de los hechos que narra. Samuel 26, 23. Dice así: y Jehová pague a cada uno su justicia y lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Este texto es una narración literal de las palabras que dijo David, el yerno del rey, el hombre fuerte de los ejércitos de Israel, que por causas que realmente para él no tenían explicación, él no podía explicarse qué pasaba, estaba siendo cruelmente perseguido por su rey, por su suegro, por el hombre a quien él respetaba profundamente por encima de todas las cosas, que era pues el rey Saúl. David en aquel entonces, habiéndose ya integrado a los escuadrones de los ejércitos de Israel, peleaba batallas que eran difíciles, batallas que demandaban toda la profunda habilidad que podía tener el capitán de los ejércitos, y David salió victorioso una vez tras otra. Esto provocó que el pueblo comenzara a proclamar a David como un guerrero extraordinario, y lamentablemente, porque pues esto es algo que pasa hasta en las mejores familias, lo empezaron a comparar. A ver, deme un instante, discúlpeme, pero necesito ponerle aquí la cita. No se puso, entonces se lo voy a poner. Deme un instante. Primera de Samuel 26, 23. Listo. Le decía yo que la gente empezó a cantar: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Como se dará cuenta, estaban comparando la eficacia de Saúl con la de David en cuanto a los movimientos militares que estaba haciendo el ejército. Y pues lamentablemente para Saúl, David era un general muy eficaz, además de que contaba con el respaldo de Dios, y tenía envidia de él y tenía temor, además, porque Saúl desde el principio mostró que no era una persona con una fidelidad a toda prueba, con una lealtad a toda prueba a Dios. Muchas veces no hizo lo que Dios le mandó y en muchas ocasiones traicionó su confianza. Así que él tenía miedo de que alguien le sobrepasara en las cuestiones del reino. Hermana linda, buenos días, bendiciones. Y el momento llegó en el cual su envidia y su angustia por ser superado llegó a tanto que trató de asesinar a David. Y no una vez, varias veces, arrojándole lanzas en el palacio, poniéndole emboscadas, mandándolo a misiones suicidas, etc. Y sin embargo, y esto es lo más importante de todo y de lo que vamos a hablar hoy, David nunca dejó de serle leal a Saúl. Lealtad. ¿Qué es lealtad? La palabra lealtad aparece en la Escritura en pocas ocasiones porque la lealtad implica varios conceptos que están en la Biblia, varias cosas que están en la Escritura y que son valores que deben ejercerse, pero ¿sabe qué? Todos estos valores juntos establecen un principio, y este principio es el principio de lealtad. Mire, la lealtad se entiende como firmeza en los valores y en las ideas que nos llevan a no engañar y a no traicionar a los demás. Escuche lo que le estoy diciendo. A los demás. Es el comportamiento que alguien guarda con máxima fidelidad y que no engaña. La lealtad es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir un compromiso sin importar las circunstancias externas. Así pues, la lealtad, como nos damos cuenta,
no nos habla de aquel a quien le somos leales. Es decir, la lealtad no es digamos, un vínculo. Nosotros hablábamos en devocionales pasados que las diferentes palabras que en español se traducen por amor hablan de vínculos, es decir, de relaciones entre dos personas o más, dos o más personas, cuya verificación se da en la forma en la que se relacionan esas personas. Pero la lealtad no, la lealtad, de eso usted cuenta que habla de virtudes, de características individuales, personales. La lealtad tiene algunos ingredientes que son fundamentales y que forman parte no de la relación, sino de la identidad de la persona que es leal. Estas son, primeramente, el honor. Honor, ¿qué es el honor? El honor es la cualidad moral que nos lleva al más absoluto empeño y dedicación en cumplir con los deberes morales respecto al prójimo y a uno mismo. Eso es honor. La fidelidad, que es el segundo punto que incluye la lealtad, es lo que se refiere al cumplimiento incondicional e irrestricto de todo compromiso que se haya adquirido. Y finalmente, la gratitud. Y la gratitud es la virtud que nos lleva a corresponder plenamente con aquello que hemos recibido. Entonces, la lealtad es un principio que exige honor, fidelidad y gratitud. Nosotros vemos que Dios es incondicionalmente leal. En Oseas capítulo 2, versos 19 y 20, nosotros podemos notar la lealtad que tiene Dios, la forma en que el Dios ama y es leal con su pueblo incondicionalmente, porque es la promesa de las bodas del Cordero, es la promesa de la unión eterna, del juicio benigno, de la justicia, la misericordia y la misericordia de Dios al pueblo. El pueblo fue desleal, nosotros lo sabemos, y sabemos que el pueblo de Israel cayó en situaciones, ¿verdad? Ayúdenme por favor con la cita, es Oseas 2, 19 y 20. Oseas 2, 19 y 20. Entonces, el pueblo, al caer en idolatría, al caer en pecado, es traición. Y esta traición del pueblo ocasionó entonces que el pueblo cayera, se metiera, entrara en un proceso doloroso, muy doloroso de corrección. Hermana Norma, hermana Melba, Dios les bendiga, bienvenidas. Entonces, hoy en día, dentro del marco de la dispensación de la gracia y bajo la gracia y válgase la redundancia, la gracia y la salvación de Cristo Jesús, nosotros tenemos que considerar esta realidad y entender que nuestra vida ya está fundamentada en la lealtad. ¿En qué lealtad? En la de Dios. Dios ha sido leal y Dios ha cumplido sus promesas a través de la vida de cada uno de los que estamos salvados por la sangre de Cristo. Él ha cumplido haciendo lo que está escrito en la palabra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cheque usted la profundidad de este texto. Estamos hablando de que aún siendo nosotros enemigos de Dios, Él nunca se mostró enemigo de nosotros y no nos devolvió el mal con mal, sino que nos devolvió bien por nuestro mal, y ese bien nos ha traído a los pies de Cristo. Esto es algo muy importante, pero lo más trascendente hoy y a lo que me conduce hoy esta reflexión es a que nosotros debemos aprender por el ejemplo de nuestro Señor. No es simplemente el que conozcamos de la lealtad de Dios y nos regocijemos en ella, lo cual es bueno y sano y santo, pero también que nosotros abracemos y nos hagamos partícipes de ese principio. ¿Por qué le llamo principio? Mire, un valor es algo que puede cambiar, es lo que importa más para nosotros. Para el hijo soltero, su principal valor deben ser su familia, sus padres, sus hermanos, sí, pero para el hombre casado, su valor primario deben ser su esposa y sus hijos. Los principios, los valores cambian. Esos son cosas que dependen de las circunstancias, pero los principios son inconmovibles. La lealtad es un principio inconmovible que no depende de a qué o a quién eres leal. Una persona es una persona leal o no lo es. No dices, es que le es leal a Dios, pero no es leal con sus hermanos, por ejemplo, ¿no?
Hoy en día este es el problema de nuestra sociedad y lamentablemente también de nuestras iglesias. La lealtad es algo que nos permite vencer en cualquier situación, en cualquier circunstancia, y que no depende de esas circunstancias, ni siquiera de las personas con quienes nos relacionamos. Los fundamentos que sostienen a la iglesia y que han sostenido a la iglesia por siglos se pierden cuando nosotros perdemos el principio de lealtad. La degradación moral, la degradación espiritual, que son una realidad de nuestros días y que estaban escritos y que estaban profetizados, son un producto de la falta de lealtad, de la falta de integridad moral interior que tenemos. Como dijimos, de falta de fidelidad, falta de honor, falta de gratitud. Nosotros, en una sana doctrina, debemos entender que los valores y principios de origen divino son inconmovibles, y el amor, la fidelidad, la gratitud, el honor, la veracidad son principios divinos que deben pertenecernos a nosotros y nos llevan a nosotros a ser leales a todos aquellos con quienes tenemos contacto y a quienes nosotros estamos les debemos dicha lealtad. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros olvidamos la lealtad y nos volvemos indignos de confianza. No sabemos cómo ser dignos de confianza. Hermana Loli, buen día. No sabemos cómo ser dignos de confianza. Dignos de confianza. Fíjese lo que le estoy diciendo. O sea, alguien a quien yo le puedo soltar dinero, yo le puedo contar secretos, yo le puedo encargar mi casa, mi coche, mi negocio, a mis hijos. Los que son padres ya pueden medir el tamaño de lo que le estoy diciendo. Yo puedo darle a esa persona que es leal toda la confianza. Puedo confiarle mi propia vida. Y lamentablemente es cada vez menos y menos y menos la cantidad de gente que podemos encontrar y de quien podemos decir, esta es una persona leal. Una persona leal es una persona que siempre te va a decir la verdad, que no te va a ocultar tus propios errores y pecados, pero te los va a decir a ti, de frente y a solas, y no va a andar murmurando de ti a tus espaldas. Una persona leal es una persona que no va a permitir que te caigas, no es tu cómplice en el pecado, es el más firme opositor a lo que te puede dañar. Es la persona más sólida que puedes encontrar, en quien poderte recargar en tus momentos de debilidad, en tus momentos de incertidumbre. Una persona leal es una persona que puede hacer que tu vida salga adelante en medio de los peores problemas o que se hunda. Buenos días, hermana Pati. Tenemos entonces una muy importante misión con nosotros mismos y que no tiene todavía que ver con lo que hagamos con Dios o con los hombres, porque naturalmente tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a salir adelante de todo esto que le estoy diciendo, por supuesto que sí, pero la lealtad es un principio que nosotros tenemos que adoptar y que tenemos que abrazar en el nombre de Jesús, por voluntad propia y por la convicción de que es aquello que Dios pide de nosotros. Y es un trabajo que tenemos que hacer con nuestra propia alma. Somos leales. Leales primeramente a Dios. Somos fieles a Dios. Somos agradecidos en todo con Dios. Honramos a Dios en todos nuestros actos. Y tal vez alguno de ustedes diga, pues no, pastor, pero me esfuerzo. No, pastor, pero yo lo intento día a día. Y yo creo que es cierto. Y es bueno, y es santo, y es sano. Pero le voy a decir una cosa. El que dice serle leal a Dios, pero no es leal con sus hermanos, es un mentiroso. Porque dice la palabra de Dios que el que dice amar a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, porque Dios es amor. Y el amor implica, por supuesto, absoluta lealtad. Ser leales no quiere decir que tengamos que establecer una relación de pacto con todo mundo y tratar de cumplir con todo mundo y de quedar bien con todo mundo, porque a veces la lealtad también implica decir, no, ¿sabes qué?
Yo no puedo comprometerme, yo no puedo tomar este empleo porque ya tengo otras cosas que hacer, o yo no puedo prometerte que voy a estar contigo durante los próximos años, porque no es verdad, yo tengo otros planes de vida. Ser leal es poder decirle a una persona, ¿sabes qué? No me voy a comprometer contigo a hacer cosas o a decir cosas que no son ciertas. No lo voy a hacer porque yo te soy leal y yo no voy a participar de tu pecado. Ser leal es poner límites o terminar con una relación en la cual yo no estoy aportando lo que esa persona espera de mí, en una relación laboral, una amistad, una relación personal, una relación ministerial. Todo eso es parte de la lealtad que yo tengo. Le repito, esto es importantísimo. No somos leales con alguien, somos leales, punto. Y esa lealtad se manifiesta con todos, empezando con Dios y también con nuestros semejantes. La lealtad es lo que hace que nosotros seamos personas confiables, que los cristianos seamos personas a las que la gente, por ejemplo, quiera contratar preferentemente en los trabajos. Yo tengo el privilegio, y algunos de ustedes me lo han contado también, que de haber llegado a un empleo, de haber llegado a una relación personal, a una familia, y que alguien haya dicho, ¿sabes qué? Esta persona es mi primera opción porque es un cristiano, porque es gente leal. Los cristianos son gente leal. Eso es algo maravilloso, pero que lamentablemente no siempre se da. Así, yo les exhorto, amados hermanos, a que mediten en esto. La lealtad es un asunto serio y real. La lealtad no toma vacaciones, ni tampoco es temporal, ni tampoco es condicional. La lealtad es un estado moral del ser, que tiene que estar presente en nosotros todo el tiempo, o no lo está. No, si es temporal, si es selectivo, si es dependiente de las circunstancias, entonces simplemente no existe. No es lealtad, es conveniencia. Cuando tú dices serle leal a alguien porque te da, ¿eres convenenciero o no eres leal? El que es leal en las buenas y en las malas. El que es leal aun cuando las circunstancias son adversas. El que es leal vive leal. No se comporta leal, vive leal. La iglesia necesita que los miembros y aún los líderes sean fieles, sean gente de honor y sean gente agradecida, para que la iglesia sea un testimonio, un ejemplo y una iglesia que sea relevante, que sea influyente en su sociedad, en su entorno. A mí me llamó mucho la atención, dolorosamente, que en el plan de reactivación de la cuarentena aquí en el estado de Yucatán, los diferentes giros fueron siendo reabiertos después de la cuarentena en orden de importancia social, en orden de la importancia que podía revestir dicho giro para que la sociedad volviera a llegar a la normalidad. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué fue muy, muy doloroso? Muy doloroso. La iglesia estaba en el último lugar de la última lista de ese tratado, de ese acuerdo sociopolítico de reapertura. O sea, antes que nosotros estaban los table dances, antes que la iglesia estaban las tiendas de comida para perro, antes que nosotros estaban los negocios que vendían regalos, o no sé, cualquier otro giro. Todos los giros fueron considerados por la gente que dirige nuestra sociedad yucateca como más importantes que las iglesias. Esto, amados hermanos, no podemos ir por el mundo echándole la culpa al diablo y decir es que es un ataque del enemigo, es que ahí el diablo influyó para que la iglesia estuviera bloqueada. No, hermanos, no es así. No es así. Es que no somos influyentes, es que la gente no nos percibe como iglesia, como gente leal, a quien vale la pena acercarse y en quien se puede confiar y a quien se le pueden encargar las cosas importantes de este mundo. Y esto es, amados hermanos, precisamente lo que es el testimonio de los de afuera, de que habla la Escritura cuando dice que algunos de nosotros anhelamos autoridad espiritual o anhelamos ser alguien en el ministerio o en el liderazgo de la iglesia. Y dice que tenemos que ser de buen testimonio de los de afuera.
Esto no ocurre porque seamos muy cristianos, porque eso no les influye en nada, o porque leamos un chorro la Biblia, o porque nos sepamos de memoria los textos, o porque siempre cantemos bien fuerte o nos caigamos cuando oran por nosotros. Lo que hace que la gente diga, esta persona es alguien que tiene una vida intachable y que dé buen testimonio de nosotros, es precisamente eso, que seamos gente leal, que seamos gente confiable, que seamos personas fieles, que seamos gente de honor, que seamos personas agradecidas. David lo fue, y como Dios sabía el corazón de David, lo llevó al trono de Israel, y de él proviene el Mesías. Uno de los nombres del Mesías, del Señor Jesucristo, es Hijo de David. De ese tamaño fue la influencia de David. David fue influyente hasta el punto de ser el padre, el ancestro del Señor Jesús, del Mesías, debido a su lealtad. ¿Qué va a decir Cristo de ti y de mí? ¿Qué va a decir de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor va a declarar de nosotros? ¿Cuál va a ser el testimonio de Dios en el día del juicio de nuestras obras? En el día del juicio de las obras del creyente. Es que Sonia es una mujer leal. Fue leal. Y por eso es grande su galardón. ¿Amén? Mi hermana Sonia debe de escribir amén por ahí seguramente. Y así cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que Dios espera de nosotros en esta vida, para que en la vida venidera nosotros podamos alcanzar a recibir de Dios una palabra que diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero escuchar esas palabras, no sé si algún día las merezca, pero sí sé que me voy a esforzar todos los días por ello, por ser leal a mi Señor, por serle fiel, por honrar su nombre y por vivir agradecido. Así que, amados, seamos leales con nuestro prójimo, porque eso es lo que mira el Señor. El Señor no va a ver lo que haces en el templo si lo que haces en la calle no es congruente. Él no va a recibir tu ofrenda en el altar si primero no mostraste el rostro de Cristo en la calle, en la casa, en el trabajo, en la escuela, con la familia, con los amigos, aún con los enemigos. Sí, porque Saúl era enemigo de David y quería matarlo, pero David le fue leal hasta el fin de sus días, y aún después de muerto, nunca levantó su mano en contra de Saúl ni de su descendencia, porque aún muerto Saúl, él fue leal y él fue un hombre que le pagó con bien a la descendencia de Saúl. Y Mefiboset, el hombre que era despreciado, fue honrado por David, porque honrando a Mefiboset estaba honrando al rey Saúl, y honrando a Saúl, David estaba honrando a Dios. Medite acerca de esto, medítelo. Mire, casi nunca lo llevo yo a orar en el tiempo devocional por lo que compartimos, pero hoy sí quiero que oremos por esto, además de por las necesidades. Vamos a hacer una sola oración y vamos a incluir ambos temas con Dios, ¿verdad? Tenemos una agenda de 2 puntos con el Señor, pero vamos a orar también porque el Señor nos muestre lo que es la lealtad y nos lleve a ser leales a Él. Ore conmigo. Señor, muchas gracias en el nombre precioso de Jesucristo, por tu amor y tu fidelidad, por el gozo y por la gracia que tú nos diste, por tu lealtad perfecta. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has abrazado, porque tú nos has amado, porque tú nos has protegido en medio del peligro y porque tú nos salvaste siendo aún pecadores. Gracias por todo ello, Señor. Ahora yo te pido en el nombre de Jesús que me permitas abrir los ojos a toda bendición y que me permitas conocer toda bendición, tal como tú la derramaste en mi vida, tal como tú la estableciste en mí. Yo te doy gracias en el nombre precioso de Jesucristo, porque tu amor y tu infinita misericordia, Señor, se renuevan día tras día en mí. Y yo quiero que esa misericordia, que ese amor, que esa fidelidad, que esa honra y que esa gratitud, Señor, que tú me enseñaste a tener, sea una realidad en mi vida. Yo quiero ser leal. Yo quiero que la gente pueda mirarme y cuando me mire, te discierna a ti. Que cuando la gente me oiga hablar, discierna tus palabras, Señor. Yo no quiero ser, Señor, una mancha
en el Evangelio, no quiero ser alguien que obscurezca la bendición de Dios, sino que por el contrario, quiero ser luz en medio de las tinieblas. Ayúdame, Señor, porque en mis fuerzas yo tiendo a caer, yo tiendo a pecar. Así es mi naturaleza caída, pero en ti soy más que vencedor. Lo creo, lo declaro y te pido en el nombre de Jesús que te quedes conmigo. Y así